Buenas noches, amigos que siguen esta página. Bendiciones. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos dándole la bienvenida a los que se van integrando allí al chat en vivo. Agradecemos a Dios realmente por un día más de vida, una noche más que nos regala para poder hacer lo que más nos gusta, que es ser sus siervos fieles, que tomamos ese pan de las cestas que Él multiplica para poder entregársela a su pueblo. Y hoy, pues muy contentos, tenemos un invitado que estimamos mucho, que queremos mucho, que es el pastor Manuel Lanza de la iglesia CAFI. Él, aparte de pastor, tiene un ministerio de maestro de la palabra y realmente el Señor lo utiliza mucho para precisamente revelar cómo es que quiere el Señor que se interprete su palabra. Por eso es que el tema de hoy cae como anillo al dedo. Y volvemos a lo mismo que les comentaba en las transmisiones anteriores. Yo no soy ni Diego, que también aprovecho para saludar lo que está por ahí online ya. Diego, buenas noches. Buenas noches, mi hermano, bendiciones, Pastor Lanza, un placer y un privilegio que estés aquí con nosotros. Muchas Gracias. gracias, También, sí, les comentaba que no soy yo ni Diego los que ponemos aquí a las personas que invitamos, sino que es el Espíritu Santo mismo que nos dice este tema y esta persona. Él escoge a sus hijos y bueno, hoy tiene un hijo chineado aquí el Señor en la transmisión, que es el pastor Manuel Lanza, que le damos la bienvenida, paz. Saludos, bendiciones. gracias hermano Ronald, gracias Dieguito, los bendigo. Es un privilegio y un reto, porque cada vez que uno tiene la oportunidad de enseñar, eh, hay que saber de que hay que tener temor y temblor, porque lo que uno instruye y lo que uno enseña es para edificar a las personas. Por eso le pedimos Así es. que nos respalden en este proyecto y que todos los que nos conecten ahí tengan el corazón correcto para aprender y abrirlo para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros. Amén, así es. Buenísimo. Entonces, Diego, si usted nos puede bendecir con una palabra para que le abramos al Señor las puertas a esta transmisión y que sea Él el que la dirija. Claro, claro que sí, vamos a orar, vamos a ponernos en acuerdo con el Señor, como dice la palabra del Señor, activando el poder del acuerdo. Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús venimos dándote gracias en esta noche poderosa, Señor. Gracias por darnos el privilegio una vez más, Señor, de reunirnos contigo. Tú eres el invitado de honor, el invitado especial a quien anhelamos, a quien deseamos, Señor. Te damos gracias por la semilla poderosa que hoy vienes a sembrar en nosotros. Te damos gracias porque estoy seguro, papá, que hoy vienes a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor. Y ahí donde estás, ahí donde estamos, cada uno de nosotros vamos a recibir, Señor, un despertar de dones espirituales. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Espíritu Santo Dios, te doy gracias porque sé que vas a usar el pastor Manuel Lanza de una manera poderosa para tu gloria, Señor. Gracias por este momento, Señor. Clamo a ti, Señor, para que tomes control de cada hogar, Señor, de cada familia que está siendo representada en este momento, Señor, y que nos está acompañando, Señor, que tomes control, Señor, ahí mismo donde ellos están, para que saques toda distracción, todo lo que quiere impedir que hoy recibamos esta palabra, Señor, échalo fuera, para que hoy podamos estar todos, Señor, unidos, recibiendo esta palabra poderosa, que sea una semilla que dé fruto y fruto abundante, Señor. Lo declaramos en el nombre tuyo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Diego. Bueno, nada más para hacer una introducción, el Señor nos da este tema, estábamos orando al respecto y nada más, como les comentaba al inicio, dones espirituales, Pastor Lanza, y el Señor ponía en mi corazón específicamente el tema de que no se viera el tema de los dones eh, como algo muy aislado, que solo le ocurre a ciertas personas, y es un tema que no se toca mucho, sino que veamos otros temas, pero ese es como un tema tal vez más viejo y no lo volvamos a ver más. Sentía como que había ese sentimiento y el Señor lo traía de nuevo, como diciendo, y como todos lo hemos visto, estamos en otra temporada del mundo, estamos en unos tiempos distintos donde a todos nos han cambiado la forma de cómo hacemos las cosas, pero el Señor no cambia, el Señor es el mismo Amén. y estamos seguros y lo sentimos en el corazón que estos dones y todo lo que hay detrás de esta explicación que el pastor nos va a ayudar a desmenuzar más y ampliar, están siendo necesitados en esta temporada también. Entonces, pastor, yo te dejo, usted me dice si quiere hacer una introducción o le entramos de una vez a los cuadritos que llevamos por allí. Ok, antes de entrar a los cuadritos, que ahorita tienen la ganas de presentar todos los cuadros ya, pero todavía no.
hagamos la introducción como para que los hermanos puedan aprender el contexto de lo que queremos. Primeramente, quiero agradecerles a ustedes dos por el temor y el orar y que el Señor me haya dado el privilegio, porque usted no se imagina, en mi corazón hay una gran necesidad, digámoslo así, una gran necesidad de ver lo que uno experimentó en años atrás que hoy en día no se ven. Y yo soy de la generación yo me convertí al Señor en el año 79, muy jovencito me convertí. Tenía 16 años, 15. Yo desde los 9 años vengo un trato con el Señor y ya a los 17 defino en mi corazón entregarle mi vida al Señor. Y qué embarcada, fue una embarcada. ¿Por qué embarcada? Porque me cambió la vida, me cambió el estilo de vida, de pensar, de caminar, de actuar, porque uno tiene el modelo, los padres. La primera escuela que nosotros tenemos es la escuela de los padres y repetimos ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas actitudes o ciertas, ¿cómo se llama? Conductas. Conductas que los padres traen, ¿verdad? Y Claro. yo recuerdo que en mi tiempo había un temor a Dios, pero no era el temor que nosotros hemos aprendido en el día de hoy. Todo era juicio, todo era condenación, era muy difícil. Entonces, los abuelos, que son los que siempre se preocuparon para que nosotros, esta generación, tuviéramos temor de Dios, pues nos lo enseñaron a su forma. Y eso hizo que en mi vida hubiera cierta rebeldía contra Dios. Al de ser una iglesia tradicional, en mi casa manejábamos muchos cuadros. Había un cuadro que a mí me marcó de muy pequeñito, que es un cuadro donde está la gente en el infierno, como que está el diablo a un lado y Dios sentado ahí viendo a la gente quemándose. Entonces yo decía, ¿cómo va a tener un Dios así que se deleita viéndolo quemarse a las almas, a la gente que se moría? Porque eso es la interpretación que da. Entonces yo no quería tener nada con Dios, porque yo decía, no, pues Dios es un bicho. Yo decía, Dios es malo, nada que ver. Pero cuando uno empieza a caminar en las escrituras, uno se da cuenta que siempre Dios se ha querido acercar a nosotros para revelarnos su palabra. Pero nosotros, como no tenemos la cultura de la formación, de la enseñanza, de la instrucción, de practicar la palabra, entonces nos cuesta entender todo eso. Es más fácil leer una revista de mi tiempo, Memín, o una revista de las que se ven ahora, que leer la Biblia. Es más interesante para uno una cosa que la Biblia, porque la gente dice que la Biblia no se entiende. Y eso es una falacia. No sé qué significa, pero soy muy bonita esa palabra. Entonces, eso es una mentira. Realmente cuando usted se mete en la palabra, como dice el Salmo 119, dice que es como miel en la boca de uno. Y le va dando sabor. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, que Jesús dijo, me es necesario irme para que venga el próximo consolador. Él les va a enseñar, les va a redarguir, les va a recordar y les va a mostrar. Entonces yo decía, bueno, cuando yo me convertí al Señor, a nosotros nos enseñaron el temor hacia Dios. Pero nos enseñaron un temor de terror, no un temor de respeto, ¿no? Honra. Por ejemplo, había en iglesias que decían santidad a Jehová. Y cuando uno subía a un altar, uno hacía así, porque le podía caer un rayo encima por la santidad. Entonces era como una santidad muy rara, muy demasiado rara, pero de temor, de miedo, de horror. Pero en los años, conforme vos caminando las cosas del Señor, vas madurando, instruyéndose y vas aprendiendo que Dios no es como mucha gente lo enseña. Dios no es así. A mí no me gusta decirle a Dios, yo ya aprendí a decirle Padre. Porque cuando Jesús vino, nos reveló al Padre, no nos reveló a Dios, sino al Padre. Así Entonces, es. una paternidad bonita, ¿verdad? Entonces, yo siento que cuando la gente dice que Dios, lo siento como que es muy largo. Pero cuando decimos el Padre, es porque hay una relación Padre e Hijo. Bueno, les digo esto porque para poder entender los dones del Espíritu Santo, tiene que haber una relación con Dios. Hay que nacer de nuevo. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, de cierto digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero me gusta más lo que dice Juan 3:5. De cierto digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y cuando yo vi la diferencia de ver y de entrar, yo dije, yo quiero entrar. ¿Por qué? Porque yo estuve en la etapa de ver. Y cuando yo estuve en la etapa de ver, no entendía.
no entendía nada. Yo veía a la gente llorar, yo veía a la gente que caía al suelo, yo veía a la gente que se movía en su cuerpo cuando el Espíritu Santo los tomaba. Entonces yo le preguntaba a mi pastor Jorge, ya él murió hace unos años atrás, le dije, pastor Jorge, es que ¿por qué ellos lloran? ¿Por qué ellos caen al suelo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me decía, ¿sabes cuál es tu problema, Manuel? Es que tú eres como una lechuza, estás viendo todo y no te metes en el río de Dios. Entonces yo le decía, enséñame cómo se hace. Cuando uno empiece en las cosas del Señor, y muchas personas que nos están viendo ahorita, vemos las cosas de Dios como algo natural. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son locuras. Son locuras. Entonces, hay un nivel de espiritualidad que a uno le cuesta entender todas esas cosas. Cómo ustedes lloran, cómo ustedes levantan la mano, a quién están, porque esa majadería está yendo a la iglesia, o esa majadería está leyendo la Biblia. Ustedes están locos, se van a volver locos. Siempre eso me lo dijeron a mí desde el día que yo decidí tomar a Jesús en mi corazón como el Señor de mí. Yo decía, bueno, si me vuelvo loco por Cristo. Pero, oiga, hermano, yo no sabía lo que estaba diciendo, porque es que uno es muy precipitado a la hora de hablar y no me digo las palabras. ¿Verdad? A mí me dijeron, ¿cómo quiere que Dios trabaje contigo? Con dolor y sin dolor, como le dé la gana, porque yo era muy retador. Y Wow. me llovió mucho, y entonces fue muy duro para mí, porque lo primero que el Señor me empezó fue a cerrar puertas, pum, 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 pum. Esas puertas eran, digamos, mis sueños, mis anhelos. Yo no podía, digamos, un sueño mío era jugar con el Deportivo Saprissa, ser un bailarín profesional, ¿verdad que lo que era, verdad? Yo soñaba, pero era mi sueño. Lo libró Pero el Señor de eso. sí, madre me libró, pero ese es el modelo que yo había aprendido en mi familia, ¿verdad? Entonces, porque no tenía otro modelo, no había alguien que me modelara a Jesús o que me explicara todo ese asunto de Jesús. Pero cuando yo llego a Jesús, Wow. él me toma en serio, ¿verdad? Y yo tenía en ese momento una novia, mi esposa, que Dios me dio mi esposa, y nos íbamos a casar y entonces ella me terminó, faltando una semana para casarme. Oiga, bien, porque yo empecé, vea, me quitó primero la novia, luego los amigos, luego la familia, oiga, y quedé solo, sin nada que... Y cuando yo me encontré solo, me di cuenta de todas mis debilidades y de todas mis flaquezas y de todos mis defectos. Oiga, pero que ya estaba solo. O sea, Dios me desnudó a mí. Y al ver yo todas las carencias de amor, de cariño, de que alguien me dijera que me amaba, que me daba un abrazo, por la falta de muchas caricias que yo tenía, eso hizo ver mi necesidad, pero ya la depositaba en personas, en la novia, en la familia, en amigos, pero nunca en el Padre Celestial. Hasta que, Claro. que me metí y dije al Señor, ya no puedo más, me rindo, me rindo. Yo no sé qué tienes tú conmigo, ya estoy harto de estar peleando contigo, nadie puede ganarte, me rindo y me rendí. Ese día que yo me rendí fue algo extraordinario, porque empezaron a abrirse las puertas, pero no ni la novia, ni el baile, ni los sueños, sino las puertas de Dios. Entonces, usted entra a un mundo diferente, a un mundo espiritual muy diferente. Entonces uno dice, Señor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo que dice Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Lo que estoy haciendo es como una introducción porque hay muchas personas que están empezando en el Señor y no entienden muchas cosas, por eso estoy explicando. Entonces, Claro. lo primero que el Espíritu Santo me enseñó fue aprenda las palabras, conozca al Padre. Y entonces, para decir una gallina, empezaba por Génesis, luego por Apocalipsis. Oye, era un colocho. Entonces yo dije, no sé, porque ¿qué es lo que ocupa uno para aprender? Un maestro. Si no hay un maestro, uno no puede aprender, uno ocupa un maestro. Y entonces tuve la necesidad de meterme dentro de la iglesia y meterme en los estudios bíblicos que el pastor nos estaba dando, hasta que sentí como algo rico en la boca, como si, uy, me está llenando, porque yo decía, ¿cómo este infeliz conoce mi vida? Hablando del pastor, ¿verdad? Ay, que he todo lo que y lo que no entendía era que Dios me estaba hablando, o el Padre me estaba hablando a mí personalmente, porque el pastor no conocía, a mí no sabía quién era yo, pero la misma palabra me siguió desnudando hasta que yo me rendí. Y le testifico a esto.
En mi tiempo, en el año 1980, la iglesia empezó a caminar en un avivamiento. Y ese avivamiento era hablar en lenguas. Entonces, los que hablaban en lenguas tenían el lleno del Espíritu Santo. Pero ahí hay algo que los años después entendí que estaba mal. Nos enseñaron mal. Porque la gente dice, si yo no hablo en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo. Eso es una mentira del diablo. Porque desde el primer día que tú recibes a Cristo como el Señor de tu vida, dice la Biblia que Él te sella con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que nos va a levantar a nosotros. Pero aquí hay un pero. Y atención usted que está allí y está poniendo atención, ahí está como diciendo, dígalo ya, se lo voy a decir. Dios no se va a revelar a cualquier persona. Aún tú estás en la iglesia, pero tú caminas como alguien natural, como alguien que cree que con su fuerza, con sus talentos, con sus dones, tiene poder. No, en el mundo sí, usted puede hacer eso y servirle en el piso a la gente. No, en el reino de Dios, Dios nunca da puestos, Dios hace llamados. Por eso esto de los dones, hay que entenderlo, porque a nosotros nos decían, Ronald, perdón, oiga lo que nos decían. Es que ustedes tienen que orar para que Dios le dé los dones. Oiga, nosotros en aquel tiempo, Señor, yo quiero el don de lengua. Y me convertí en lengua larga, me metido en broncas y en problemas. Señor, yo quiero que me dé discernimiento espíritu. A veces uno pide cosas que uno no entiende. Sí. Señor, use la habilidad para que mi nombre, Manuel Lanza, salga por las noticias, salga por toda. No, eso no es así. Les cuento algo, en ese entrenamiento que a mí me estaban dando, que yo sentí que es una mala formación, yo decía, Señor, una vez se murió el papá de un hermano de la iglesia, y lo velaron en la iglesia católica. Entonces ahí le dieron permiso, cantábamos y orábamos y todo el dedo. Y yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ore por el muerto y yo lo levanto. Y entonces le dije al pastor, y él me volvió a ver como asustado, me dijo, sí, vamos a orar ahorita, dígale a Carlitos. Y le digo a Carlos, y el otro que asustado, dígale a Álvaro, no, dígale a Luis. Y entonces Luis me dice, ore, y ahorita vamos a orar. Vea, yo me puse a orar, Señor, yo no sé cómo tú vas a levantar ese muerto, pero hágalo, Señor, para el testimonio de toda la gente. Y cuando yo abrí mis ojos, no estaba el pastor, no estaban los demás amigos míos, todos se fueron y me dejaron solo. Volví a ver el muerto. Hombre. Dije, ese muerto lo levanto yo y me fui. Oiga, pero me fui con un dolor en mi corazón. Yo no sé si esa palabra que recibe Dios era el alma, no sé. Pero yo, eso fue en el año 1984, más o menos. Y estamos en el 2023, lo recuerdo. Entonces, eso me retó a buscar y escudriñar la palabra de Dios y decirle al Señor, revélame, porque hay cosas que no entiendo. Y Dios le va a revelar solamente a los que son temerosos a Él. A los que Así es. Voluntad. Dice la Biblia, nadie puede engañar a Dios, nadie lo puede burlar, así que no juguemos de vivo porque nadie puede engañar a Dios. Él conoce las intenciones del corazón. Y cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de habilidades especiales que Dios le regala a sus hijos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso hay que entenderlo, porque mucha gente se echa todas las cosas para uno, y eso no es así. Dios lo da por pura misericordia y por la necesidad que haya en el ambiente que se está moviendo. Entonces nosotros nos enseñaban que Dios solamente da un don. Y decía, qué raro, ¿cómo que Dios da un don? Porque yo estaba experimentando el fluir de los dones del Espíritu Santo conforme a la necesidad donde yo estaba. Entonces yo le decía al que me instruía, al pastor, digo, pastor, discúlpeme, no estoy de acuerdo. ¿Cómo no está de acuerdo? Sí, que no, digo, no, porque el Espíritu Santo, la Biblia dice que Él los da, dice en el versículo de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, 11, dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, es el Espíritu Santo el que los da. Pues nosotros podemos tener un don, pero usted lo va a descubrir conforme le vayan metiendo en el reino de los cielos. Porque así es. No es nada. No sé si me explico, ¿verdad? Porque estamos en el mundo. De hecho, Dale. Sí. Me llamaba la atención eso que decías de que no es algo para edificarme a mí, no es algo para yo sacarle provecho como si fuera un X-Men ahí, ¿verdad? Tirando rayos por aquí o por allá. O sea, es algo de mucha responsabilidad, es algo muy serio porque está en la palabra.
pero me recuerda a la película del Hombre Araña, ¿verdad? Cuando al final de una de sus películas decía, cada habilidad de estas o cada don conlleva una responsabilidad. Y es cierto, o sea, esa responsabilidad va conectada con ese temor de Dios, donde coincido con vos con lo que dices, nos tenemos que poner en posición de hijos, Sí, precisamente. es que en el pueblo de Dios, y lo vamos a ver más adelante, cómo el Espíritu Santo nos revela que Él nos usa como vasos, ¿verdad? Como vasos para bendecir a otros. Pero cuando mi corazón se Ujú. desvía, porque digamos, hay mucha gente que, por ejemplo, Dieguito tiene el don de sanidad. Qué bruto, Diego, cómo sana, ¿verdad? Entonces todo el mundo le hace la publicidad a Diego, pero Diego de repente su corazón se enaltece. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces yo siempre le enseño a mis discípulos y le digo, bájenle las rayitas. Me acuerdo una vez que conozco un profeta que amo mucho, se llama Alex, profeta Alex. Él llega a Honduras y Dios lo usa como un evangelista. Y él sube en el altar y la iglesia está llena, pero a reventar. Y cuando él sube, empieza a predicar como un evangelista y empiezan a haber sanidades. Oiga, la gente se levanta de la silla, la gente grita, los sordos escuchaban, pero todo sucedió un de repente a Dios. Cuando él baja del escenario o del altar, se le arrima un hermano y le dice, uy, hermano, ¿cómo tú sos Dios? ¿Verdad? Y el hermano le dice, el profeta Alex al hermano, sí, hermano, tranquilo, ya el diablo me lo había dicho antes que usted. ¿Me entiendes? Uf. Hmm. Es de tomar la gloria que le pertenece a Dios. Y eso es un problema. Entonces, del año 1980 al año 2000, ese avivamiento existía en Costa Rica. Se movían los dones del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué es? Que no se mueven hoy. No se mueven como se movió en ese tiempo. Y ya le voy a explicar por qué es que no se mueven. Porque nosotros no hemos visto lo que tenemos que ver. Yo he visto todos los 9 dones del Espíritu Santo funcionar. Todos, todos. Y Dios me ha usado en 8, solo falta uno, que es el poder interpretar lenguas. Ese sí no lo he experimentado, pero sí lo he experimentado con otros hermanos que la persona habla en lenguas y la persona habla en español y al mismo tiempo termina y al mismo tiempo habla. Es una secuencia Wow. impresionante y la presencia de Dios Ujú. y de quebrantada. Pero en ese tiempo no se ve y lo voy a explicar luego por qué. Ok, vamos a ver. Hmm. Dones que menciona la Biblia. Ahora sí, ahorita le pido a que me pase la lista esa. En 1 Ok. Corintios, para lo que están escuchando, dice en el capítulo 12, del 4 al 11. Está aquí interesante. 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, porque la gente ve los dones, pero no ve los ministerios, como se dice en la Biblia. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Podemos estar hablando de dos cosas, dones y ministerios. ¿Está bien? Así es. Es lo que dice en el versículo 6. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7. Ujú. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora escucha la palabra para provecho. Cuando se refiere a para provecho es que uno se convierte en el canal de bendición para quién, para el pueblo. ¿Para quién? Para las personas que están en ese lugar. Entonces el Espíritu Ujú. Santo viene y lo usa como un canal. Y vea lo que dice el versículo 8. Porque a este le es dado la palabra del Espíritu, la palabra de sabiduría. Que es la primera De palabra. hecho, perdón, en otra Ajá. versión dice para provecho de todos. ¿Cuál versión sería? Esta dice en la Dios habla hoy, dice para provecho de todos, precisamente lo que hablabas, no para provecho de uno, sino para provecho de toda la iglesia. Porque va a Exacto, para el edificar, pueblo. va a edificar al pueblo de Dios. Entonces, Ujú. cuando hablamos de la palabra sabiduría, que es la palabra que va a poner ahí Ronald ahorita, ¿verdad? Que es la primera palabra que tenemos, es la Okay. que va más allá de la sabiduría humana. Nosotros tenemos una sabiduría que llega a un tope, pero la sabiduría de Dios traspasa. ¿Qué traspasa? El tope. Entonces, ahí es el significado de la sabiduría. Dice aquí, vamos a ver, dice, va más allá de la sabiduría humana, es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto.
dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Nosotros, los seres humanos, antes de venir a Cristo, somos muy atrevidos y no pensamos lo que decimos, lo tiramos. Si afecta o no afecta a la persona. Por ejemplo, ustedes me van a preguntar, pastor, ¿cómo yo puedo ser más sabio? Vea la escritura. Estudie la escritura. Claro. Porque la sabiduría viene de la misma escritura. Por eso el libro Proverbios me encanta, los salmos me encantan. ¿Por qué me encanta? Porque en ellos viene mucha sabiduría. Léanse. Ustedes van a ver qué sabios van a decir a la hora de hablar, porque la sabiduría viene de la misma palabra, no de tu palabra, sino de la palabra de Dios. Cuando yo enseño a los discípulos míos, yo les digo, no me digan lo que ustedes piensan, díganme lo que Dios piensa. Porque lo que ustedes piensan se lo van a debatir, pero si vamos a la palabra de Dios, la gente no le va a debatir la palabra. ¿Sabe por qué? Porque tiene más de 2000 años escrita, la quieren destruir y quemar y no han podido hacerlo. ¿Por qué? Es el libro más antiguo y es el libro que trae, es el más actualizado hoy en día. Así y a pesar que hace 2000 Así lo es. hicieron, ¿verdad? Pero es actualizado. Usted lo lee y dice, Dios mío, es un libro profético. ¿Hace cuánto Jesús hablaba de las señales? Y lo viene hablando Isaías, y lo viene hablando Jeremías. Todo el mundo viene hablándonos y vea los cumplimientos de hoy. Hoy vemos el cumplimiento de la palabra. Eso es sabiduría. Es que Dios es injusto, Dios es malo, porque está matando a la gente. No, es el pecado del hombre que nos aparta del Señor. Dios no tiene que ver nada. Las decisiones usted las está tomando por su sabiduría humana, porque quiere ser mayor o quiere ser más grande que los demás. Ahí hablamos al blanco. Entonces, la sabiduría es una sabiduría que viene de la misma palabra de Dios. El secreto está en ella. Hable a la gente con la palabra del Señor y va a ver que usted va a llenar la necesidad, porque Dios respalda no mis palabras, sino su palabra. Claro, yo escuchaba a un conocido que nos decía, si quieres ser más sabio, fíjate que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, el mes tiene 30, 31 días, entonces cuando necesitamos sabiduría no hay una mejor práctica que empezar el mes empezando a leer los Proverbios y vuelve a terminar y vuelve a empezar, porque la palabra es insondable y le sigue sacando como un colador y le sigue sacando y le sigue sacando, ¿no? Ajá. Porque es como infinita, porque eso es un vacilón. Yo puedo leer el Proverbio capítulo 1 y usted lo lee, perdón, y usted entiende algo, y Dios lee algo tan rico que cuando usted viene y me explica a mí, yo digo, pero ¿dónde sacó usted eso? Si yo aprendí eso y eso, porque es la palabra de sabiduría que Dios te está dando y es la que me va a edificar o nos va a edificar. Número dos. Así es. Número dos, habla del conocimiento. Del conocimiento. Y cuando habla del conocimiento es saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. ¿Cómo la ven? Está buena esa, ¿verdad? Buenísima. Buenísimo. Porque hemos tenido la experiencia, los que hemos caminado en el Señor, y yo les digo, yo soy una persona que tengo muchos años de estar en esto y trato de que explicar lo más sencillo, la palabra, para que la gente lo pueda entender, porque no quiero venir con palabras de domingo, ¿verdad? Que la gente no entiende y dice, ¿y qué dijo? No entendí nada. No, cuando hablamos de conocimiento, esa parte es donde Dios trae una revelación a la necesidad de esa persona. Hay una necesidad, hay personas que cuando uno les habla, le dicen a uno, ¿y usted cómo sabe lo que yo estoy pasando? ¿Usted cómo sabe? Digo, no es que yo lo sé, es que algo del Espíritu Santo me está revelando esto. Si es mentira está bien, pero si es verdad, cambie. Te tienes que cambiar, porque Dios te está hablando. Yo no conozco tu vida, ni te conozco, no sé ni quién eres, pero esta palabra, pésela. Si usted la está viviendo y usted la necesita, agárrela. Es del conocimiento, viene de lo sobrenatural, viene de parte de Dios. Qué buena está esa, pastor. Inclusive ahí, qué poderoso esta parte, porque muchas veces, y tal vez hay muchas de las personas que nos están escuchando ahorita pueden estar diciendo, uy, qué fuerte eso, porque a mí me está sucediendo eso, o a mí me ha sucedido eso, pero no me he atrevido a decir. Tal vez tenés una relación muy fuerte con el Señor y demás, y el Señor te ha querido venir usando en esa área, pero muchas veces nos sucede que cuando la tienes en la puntita de la lengua a decirlo, porque lo estás viendo espiritualmente, pero no te atreves a decirlo. Yo creo que con esto que nos dices, pastor, es animarnos a servir al Señor, a saber que es Él quien nos quiere usar
y que si lo está revelando es para un propósito enorme, ¿verdad? Porque puede que esa persona que vaya a escuchar esa palabra de ciencia, de conocimiento, como lo dice la palabra, vaya a romper algo en esa persona, vaya a quebrar tal vez algo que lo tenía ahí atado y que era necesario que esa persona lo supiera. Entonces, creo que es necesario, ahorita que estamos escuchando esto, el quitarnos ese temor a servirle al Señor, a que nuestros oídos estén atentos a ese llamado y a esa revelación del Espíritu Santo. Qué bueno eso, Dieguito, pero vea que yo quiero ser bien claro. Esto es para gente que va creciendo en el reino de los cielos. Una persona laica, lo que se llama una persona carnal. Vamos a ver, apunten esto porque les va a servir. 1 Corintios, capítulo número 2, versículo 14, habla del hombre natural. El 15 habla del hombre espiritual, el que se va de extremo a extremo, no hay un balance en él. Pero me llama mucho el capítulo 3, versículo 1 de 1 Corintios. No les puede dar vianda, sino le di leche. Porque todavía hay entre ustedes pleitos, celos y contienda. Ese es el nivel del niño, donde Pablo dice, quisiera enseñarles más profundamente, pero no lo hago porque todavía ustedes no están preparados para entender. Esto hay que masticarlo. Hay que masticarlo, porque si usted no lo mastica, como dice la Biblia, medita en la palabra, cuando de día y de noche, medita, el secreto está en eso, medite, esté rumiando, porque algo Dios le está enseñando, le está revelando. Hoy en día la gente llega y le dicen a uno, deme una palabra de parte de Dios. Yo digo, arrepiéntese y busca a Cristo, porque ellos quieren cambiar un carro, una casa, y lo quieren tomar a uno como si fuera cualquier cosa. Digo, no, las cosas no son así, no son como que yo vengo, oro, peco y empaco, eso no es así. Por eso le estamos hablando a personas maduras, que quieren crecer en el reino del Señor. ¿Cuántos hemos orado para que Dios nos use, para bendecir a las personas? Yo cada vez que camino, ya sea en bus, ando en el carro, ando en la calle, me topo a alguien, siempre trato de sembrar la semilla de la palabra. Y el resto Dios lo va a hacer, porque ese don Dios lo va a utilizar en el momento que se necesita. Así es. En el momento. Vea, yo recuerdo una vez que cuando yo empecé a orar por los enfermos, ¿verdad? A mí me decían, mira que hay un señor que se está muriendo, ¿verdad? Y entonces yo me iba todo feliz, que el Señor lo va a levantar. Y yo empezaba, Señor, levántaselo o se lo lleva. Y a mí ¿qué pasaba? Se lo llevaban. Entonces ya la gente hablaba por los enfermos porque todos se... ¿verdad? Entonces yo estaba todo traumado, pero es que yo tengo que entender algo y el pueblo tiene que entender algo. El que hace el milagro es Dios, y si Él lo quiere hacer, no es porque yo ore hacerse. No, es que estamos equivocados, no podemos obligar a Dios en el propósito porque Él tiene control de todas las cosas. Nosotros somos los instrumentos. Dice Marcos que yo pongo la mano sobre los enfermos y oro. ¿Y quién los va a sanar? ¿Yo o el Señor? El Señor. Señor. Sí, el Señor completamente. Entonces quitemos de la que soy yo. Entonces el conocimiento hay que darle a entender, porque el Señor da la palabra conforme a la necesidad de las personas. La número 3. Yo creo más que si nos dejamos al menos de toda esta sesión, esa última enseñanza que nos das, creo que habrá valido toda la transmisión, precisamente. Claro. Que esto es del Señor. Al menos si yo pudiera hablar un poco al respecto de ahí ya voy adelantando el siguiente, pero igual yo a la hora que me convertí al Señor, hace 4 o 5 años, y lo acepté como Señor y Salvador de mi vida, a partir de ahí todo lo sobrenatural me cayó encima y bueno, yo estaba ahí como en el Edén, bueno, literalmente como en el Edén, como debió haber sido, como debe ser, como es el plan del Señor, y iba descubriendo cosas. Pero precisamente cuando iba leyendo la Biblia y me topé esta sección de los dones, fui entendiendo cosas, como lo decías, hace, digamos, años atrás, donde uno veía sin ser convertido, pues todo lo que pasaba en las iglesias cristianas y demás, fui entendiéndolo por fin, de hecho, 2 Corintios 2.14, Primera Corintios 2.14, perdón, es mi versículo favorito, precisamente porque fui entendiendo que nunca iba a entender muchas cosas si no lo hacía espiritualmente. Pero el punto, cuando llegué a los dones, yo decía, bueno, voy a tener un temor reverente al Señor, y si esto sucede en mí, evidentemente es porque el Señor está poniendo su mano en mí, y para mí eso es de gran respeto.
precisamente es de gran respeto, y uno es como un cable, le pasa la electricidad de lado a lado, pero uno no es la electricidad, uno nada más es el cable. Pero bueno, ahí te dejo esa cuñita que quería poner para dar introducción a la fe, que es una fe de un nivel muy bonito, si nos comentas. Ok, sí. Esa parte de la fe me gusta mucho hablar, porque la estoy viviendo impresionantemente. Les voy a enseñar algo que tal vez, porque es que la gente tiene, a ver, hay perspectivas muy diferentes. Cuando usted estudia, usted le enseña la fe, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted analiza esa palabra, es la fe es espere porque viene. Porque eso es lo que quiere decir. Espere porque viene. Entonces, estudiando un poquito más, hay ya institutos y esas cuestiones que uno se mete para prepararse, yo aprendí que hay dos tipos de fe. Muy feo. Dos tipos de fe. Hay una fe que es griega, que en griego es pistis, ¿verdad? Y está la fe hebrea, que es emuná. Entonces, si usted estudia las dos fe, la palabra griega pistis de fe es espere porque le viene. Yo recuerdo que en los años 80 los pastores oraban para que llegara un gringo y levantara una iglesia. En la iglesia de cada hermano, de cada pastor, estamos orando para que Dios envíe un gringo y levante esto. Esa es la fe de nosotros. Oiga, estamos en el 2020 y nunca llegó el gringo. ¿Ves? Esperen porque va a llegar. Mentira. Pero la fe hebrea, emuná, es accionar la fe. Ok, yo estoy llamando las cosas, pero también estoy provocando las cosas. Le voy a dar un ejemplo con mi pastor Ronald. Es impresionante estar con el pastor Ronald porque mi pastor es demasiado atrevido. Y eso me gusta porque uno aprende. Una ocasión en la iglesia estaban tocando el teclado un domingo y se quemó el teclado. Y entonces el martes que estábamos ahí en la oficina, me dice el pastor Ronald: Manuel, se nos quemó el equipo. ¿Y qué vas a hacer? Me dice: y no tenemos plata. No hay plata para comprar un teclado nuevo. Y digo: ¿qué vas a hacer? Me dice: y no sé. Eso me lo dijo en la mañana. En la tarde llegó con un teclado, el último de Juan Bambas, oiga, Yamaha, y lo pone. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Él me dice: es un tarjetazo. La segunda pregunta: ¿cuánto le costó? 1 millón de colones. La tercera pregunta: ¿y cómo lo va a pagar? Si no provoco a Dios, Dios no envía el recurso. ¿Cómo la veis? Wow. Wow. Provoca a Dios. Sí, adelantado al tiempo. Yo me quedé impactado. Nunca se me ha olvidado esa enseñanza del pastor. Y la he guardado aquí en mi corazón porque es lo que he puesto en práctica en todos estos años. Si yo no provoco a Dios, Él no envía el recurso. Y 2 semanas después vino una hermana y sembró 1 millón de colones y se canceló el teclado. Wow. Wow. Entonces, Así es, completamente. dígame si la fe pistis es esperar y si la fe emuná es accionar. Usted tiene que accionar. Claro. La gente quiere que todo le caiga encima. No, Señor, dame creatividad, dame visión, dame un proyecto en este tiempo que estamos de pandemia y se cerran los trabajos. No. Hay algo que tiene que salir. Ah, no, ya todo está inventado. No, todo está inventado. Aquí la gente tiene que ser creativa. Señor, tú me das una revelación y yo me voy sobre ese sueño y actúo. Toca las puertas correctas que tú me vas a abrir y yo voy a ver. Pero tienes que accionar, tienes que caminar. La fe es acción. Amén, así es. Entonces, de mucho tiempo nos enseñaron: espere, fue la comisión de lo que no se ve, la confianza que viene. No, hombre, camine, actúe. Vea ese tiempo, y Dieguito es testigo de eso. Yo tuve un carrito por casi 25 años, ¿verdad? Bueno, lo guardé, lo cuidé, lo pinté. Ese carrito, bueno, es como mi hijo, ¿verdad? Y entonces me decía: cambia el carro, no, porque no tengo el dinero para poderlo hacer. Y yo soy un hombre que no me gusta meterme en deudas, no me gusta para nada. Entonces llegó un hermano y me dijo: pastor, acá hay un Tehuacán 2007 y lo voy viendo exactamente como yo le había pedido al Señor. Y me dice, y digo: ¿y cuánto cuesta? Me dice: cuesta 5.800.000. ¿Y en cuánto me lo deja? Qué fresco yo, ¿verdad? ¿Y en cuánto me... Y voy a hablar con el dueño y me lo dejó en 4.800.000 colones.
Entonces digo, no, déjeme ver cómo hago o cómo hace el Señor, porque yo no puedo hacer solamente orar y activar mi fe y vendo mi carro. Si lo puedo vender, ya por lo menos lo puedo vender en 1.000.000, 1.200.000, y ahí voy a empezar y hasta que el Señor añade el dinero. Bueno, la cuestión es que logré vender el carro en 1.200.000. Unos hermanos llegan y me bendice y tengo 1.600.000, pero me hace falta para llegar a los 4 millones. Entonces mi esposa me dice, ¿y qué vas a hacer? Y lo que siempre hacemos, oremos. Y en eso me topé al profeta Alex y me dice Alex, me empezó a explicar acerca cuando Daniel empieza a orar y luego llega el ángel después donde dice, es que el príncipe, tú, ¿verdad? Pero el primer día que tú dispusiste tu corazón, ya el Señor había escuchado tu oración y yo venía con la respuesta. Entonces me agarré esa palabra y digo, no, Señor, ya se lo pedí, vea usted qué hace. La siguiente semana me llama el Señor y me dice, ¿siempre me lo va a comprar? Digo, sí, seguimos orando. Dije yo, seguimos orando. Bueno, ustedes lo van a esperar esta semana. Y pasó la semana y llegó el sábado. Yo siempre hago mi devocional el sábado en la mañana. Y entonces yo termino y me entra una llamada de una hermana. Y me dice, pastor, ¿ya pudiste conseguir el carro? Y le digo, no, no, hermana, no lo puedo conseguir. ¿Cuánto quiere? Le digo, 1.600.000 colones. ¿Cuánto le falta tanto? Entonces él me dice, es que Dios me inquietó a que yo le pague la diferencia, pero usted me tiene que pagar el carro, lo que yo le presto del carro. Y le dije, ¿cuánto me cobra interés? Me dice, nada. ¿Cuánto es la mensualidad? Nada. Lo único que tienes que hacer es pagar, nada más. Vea, hermano, yo me quedé así y le dije, ¿usted está hablando en serio? Sí. Bueno, voy a decir, vende un pulmón con él, ¿verdad? Abrió la puerta. Y me fui con la hermana, le entregué lo que tenía, ella me puso el resto y me dieron el carro y aquí está. Vea, y el Señor ha sido bueno. Y yo, cuando no le puedo pagar a la hermana, le digo, hermana, dice, no se preocupe, lo único que yo pacté con ustedes, canceleme el resto. Y voy, poquito a poco, y ella no le precisa, y yo como siempre, con la formalidad de estar bendiciéndola a ella en el sentido que tengo que pagar. Pero eso, yo la activé, oré, y Dios abrió una puerta. Hay muchos hermanos que están diciendo, el pastor nos ha enseñado por mucho tiempo que pensemos como empresarios y no como empleados. Y me ha gustado porque durante mucho tiempo, desde que usted entra en la escuela, usted entra a las 7 de la mañana o en el kinder, 7 de la mañana en el colegio, 7 de la mañana, le están metiendo la mentalidad de un obrero que entra de 7 a 4, 7 a 5 y jala. Hoy no, hoy esta generación que está aquí está pensando más allá de esto. Ahora, estoy hablando de esta generación, porque la generación donde yo vengo, soñábamos con el reino de los cielos. Pero, ¿qué es lo que sucede con ¿cómo se llama? Con esta generación? Sueña con sus empresas, sueña con lo que tiene, y eso no es malo, no es malo, pero se está distrayendo de toda esa bendición, de estos dones que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros. Y claro, hay que activar. Vamos con el siguiente, dones de sanidad. Sí, eso sí me gusta. Dones de sanidad. Ahí lo tenemos. Buenísimo. Dones de sanidad es orar por personas enfermas físicas o emocionalmente y tener la capacidad de traer el poder. Ahí se nos congeló un poco la señal, creo. Bueno, parece sí que el Paz Lanza ahí tuvo un problema de conexión. Pero bueno, en fin, podemos ir complementando un poco mientras se reconecta. Quiero aprovechar, hermanos, si es posible, para saludar a los que nos están acompañando. Ahí vemos Claro. a Roski, que siempre nos acompaña, saludos. A Orieta Fernández, la bendecimos. Tenemos a Carito Brenes, Johnny Quesada también por ahí nos está acompañando, Chris Barrantes, saludos, bendiciones. A nuestro hermano Juan Pablo, que siempre está ahí activo, bendiciéndonos, acompañándonos. Pablo Ramírez, saludos, Pablito, bendiciones. Por ahí tenemos. Ahí lo tenemos de vuelta. Excelente, Paz. Estoy aprovechando, Pastor, para saludar a los que nos están acompañando. Qué bonito. Marlene Fernández, te bendecimos. Tenemos a Aileen Fernández, Jason Sancho, que nos envía bendiciones, te bendecimos igualmente. Brenda Rayo, te bendecimos. Mike,
Richard, saludos, mi hermano Richard, un fuerte abrazo. Marito Campo nos acompaña también. Jonathan Ruiz, saludos, Jonathan, te bendecimos. Journey nos manda una poderosa palabra, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Buenísimo. Wendy, te bendecimos. Irene Rodríguez nos acompaña también. Sí que está buenísimo esto, Paz. Qué dicha, perdonen Sí. por internet, teléfono. Ok, entonces hablando ya. He aprendido, hermanos, de que no somos nosotros, es Dios el que sabe. Por su llaga, dice la palabra, somos sanos. Amén. No es la mía, es el sacrificio que Cristo hizo, pero tenemos que aprender a aceptar siempre la voluntad de Dios. Buenísimo. Cierto. Estamos ahí. Es importante esa aclaración. Sí, porque es que a veces la gente, vea, yo he escuchado personas que dicen, ay, díganle al pastor que venga a orar por mí para que yo pueda sanarme. Le das de gracias, porque ellos no entienden, es Dios el que lo hace. Me hicieron una pregunta, ahí está Jonathan, ¿verdad? A Jonathan le hicieron una pregunta, que ¿dónde están los pastores ahora que está el coronavirus y por qué no van a los hospitales a orar por los enfermos? Entonces le dije a Jonathan, ¿y usted qué piensa de eso? ¿Usted cree que somos los pastores o es Dios? Me dice, no, es Dios. Entonces dígale a esa persona que es el Señor que sana, no somos nosotros. Porque por más que nosotros queramos entrar a un hospital, no nos van a dejar entrar. O sea, hay que ser entendido en lo que Dios nos está revelando. Si podemos orar por claro. Y mandamos la palabra. Ve ahora que estamos en la transmisión de televisión de Casi, nosotros hemos orado por hermanos y el Señor nos ha dado respuesta y han recibido el milagro y ellos recibimos el milagro, hermano, gloria a Dios, contentos, pero eso es Dios el que lo hace. No somos. Así es. Es totalmente cierto, porque por ejemplo, si vemos las plagas de Egipto, pudo haberse levantado alguien que dice, no, voy a tratar de mover la mano del Señor, y en alguna en medio de esas plagas, la quinta, no sé, la cuarta, por más que haya intercedido, el Señor ya tenía un plan, que sus caminos son más altos que los nuestros, y él ya veía otra cosa, y había un plan trazado ya desde la eternidad para eso. Entonces, completamente cierto, son cosas distintas. Entonces tenemos que aprender, viene de la profecía, son de profecía. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, no me dieron el tiempo. El que usted tenga, nosotros estamos aquí bien cómodos, recibiendo toda esta información y toda esta sabiduría. Bonita, no me pelota porque nos da las 12 pero voy a tratar de ser más profunda en eso. Ok, viene de profecía. Es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo, pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar. Voy a repetir esto, porque la gente cree que la profecía es, dice el Señor que te va a enviar un carro, te va a enviar una mujer nueva, te va a cambiar tu esposa, tu novio. No es eso. Es que yo no sé por qué la gente piensa así, yo no entiendo, porque es algo espiritual, es comunicar la palabra de parte de Dios, un versículo, pasaje que aplica una situación específica con el fin de exhortar o animar. Vean esto, hermanos, no sé si ustedes los han visto en la iglesia. Viene un hermano y va a dar una palabra a una hermana, o un hermano. Y él empieza a temblar, sí, aquí está, ¿verdad? Y el hermano aquí con la mano dándole la palabra. No ha empezado y ya cae el suelo. ¿Cómo va a recibir la palabra si le cayó al suelo? Entonces, ¿qué hace el hermano? Claro. Va a llorar por esa persona. ¿Por qué? Porque no hay madurez en esto de las profecías. Tenemos que tener mucho cuidado, y yo en eso soy muy temeroso, porque a mí sí me enseñaron en la escuela que yo estudié, me enseñaron, escriba la profecía que te dan, y yo les he escrito todas, y en mis casi 32 años está sirviendo al Señor. La palabra que ha venido es muy parecida a personas diferentes que me las han dado. Entonces yo digo, mira, voy por buen camino, pero me quedo calladito y sigo caminando. Nada más. Porque recuerdo cuando llegó un apóstol y me dio una palabra y me dijo así, se pusieron en el último lugar. Yo estaba pastoreando la juventud en Zacayetano. Pero dice el Señor que te va a poner en el primer asiento y te llevará y hará de ti esto y esto. Y yo la escribí. Y un año después la palabra se cumplió. Wow. No es de la noche a la mañana, es para gente madura, gente que está esperando una respuesta de parte de Dios, pero está madura, o sea, no se precipita, es pura paja, no se cumplió la palabra, no, es un mentiroso, pésela. La palabra es para exhortar, la palabra es para animar, la palabra que Dios está dando para corregir.
o queremos toda armadura, si no las queremos ver. ¿Ve? Entonces ahí es donde y vemos el montón, perdonen la palabra que voy a usar, de charlatanes que hablan lo que la gente quiere que les diga. Y la Biblia de profetas falsos y profetas verdaderos, pero ¿y cómo van a saber si no estudian la palabra? ¿Cómo van a saber si es algo que viene de parte de Dios? Y la agarran emocionalmente. Y eso sí me preocupa a mí, porque hoy en día la gente es ignorante a la palabra del Señor. Es muy ignorante y quiere agarrar solamente las que le convienen y las que no dicen que no. No, pese su corazón, hermano. Usted que me está viendo y escuchando, siempre pese la profecía con la palabra. Ese es el consejo. ¿Ibas a decir algo, Dieguito? Sí, buenísimo. No, que precisamente ahorita que hablabas, pastor, me recordaba de este versículo que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y precisamente ese conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces actuamos por emoción? ¿Cuántas veces actuamos por impulso? Y nos damos, ya después de que nos llevamos el bombazo, ¿verdad? Ya después de que caímos en el hueco donde íbamos a caer, y vamos a la palabra, nos damos cuenta que la respuesta estaba ahí hace tiempos, esperando a que nosotros llegáramos a descubrirla en la palabra. El Señor ya nos tiene la respuesta para cada cosa, todo está en la palabra. De hecho, nosotros nos ponemos a pensar: quiero que el Señor me instruya en matrimonio, está en la palabra. Quiero que el Señor me instruya de manera financiera, cómo debo ser ordenado, qué dice el Señor sobre las finanzas, está en la palabra. Sanidad, está en la palabra. Lo mismo que estás diciendo ahorita de profecía, ¿qué debemos hacer cuando recibimos una palabra profética? El pastor ahorita decía: péselo en la palabra. Todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Entonces, yo creo que esta parte está buenísima precisamente para activarnos también. Ahora que hablamos de la fe, activarnos en eso. Sí, caminar en eso. Ahorita le iba a decir algo también. Sí, bueno, importante también de que en estos días, obviamente también hay que tener pues discernimiento, valga la redundancia, y cuidado, pero hay versiones también de la Biblia donde podemos, si no entendemos, por ejemplo, Reina Valera, que viene siendo una de las más tradicionales, hay otras como la TLA, ¿no? Traducción viviente, etcétera, que nos pueden dar luz. Es como agarrar un laboratorio cuando ponemos algo en un microscopio y le ponemos un reactivo, le ponemos otro reactivo, y el Señor nos sigue hablando y tal vez nos puede ampliar aún más el rango de ese conocimiento. Y lo que hablabas ahora era importantísimo. Buscar un maestro, bueno, el Espíritu Santo es el maestro por excelencia que nos va a revelar la palabra en sí, pero para los sedientos o los que necesitamos ir más allá de tomar leche, nada más, como dice la palabra, es importante ir a buscar el agua, precisamente. Y de hecho eso me lleva a varios milagros donde Jesús, en el tiempo de Jesús, llegaban la mujer esta que tocó el manto, por ejemplo, el que tenía la hija enferma y demás, ellos tuvieron que accionar precisamente, y ahí fue donde se hizo el milagro. Hay que ir a buscar el agua, precisamente. Es correcto, me gusta eso, porque así la gente hoy quiere que todo sea como microondas, lo fresco, lo caliente, pero como no, o sea, todo tiene un proceso. Y los procesos en el reino de Dios no hay atajos, tienes que pasarlo. Y ahí es donde nos va a revelar. Discernir espíritus, eso está buenísimo. Discernir espíritus, sí. Es habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no. El caso de Saúl, ¿qué hizo Dios? Le envió un espíritu malo y lo atormentaba. Entonces contrataron a David para que tocara y venía paz. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahora, en esto de discernir los espíritus, pero es que, vuelvo a repetir, no quiero vivir del pasado, pero es que en el pasado había más acción. Yo no sé qué pasó, no sé, no me así, te lo digo delante de Dios, no sé, porque siento como que la gente, en lugar de buscar más de Dios y de la escritura y de la revelación, se han preocupado por ser alguien, por ser algo. Y no está mal, ser un profesional, está bien, pero toda verdad es paralela, y eso yo lo he enseñado mucho, y eso lo aprendí yo de un predicador, del apóstol Roberto Bonilla, y él me decía: Manuel Lanza, toda verdad es paralela, no puedes inclinarte siendo muy religioso o muy mundano, tienes que caminar paralelamente. Y eso yo le enseño siempre a mis discípulos, porque es que, vamos a ver, hoy
en esta generación, yo no sé si será que en el tiempo de antes se predicaba mucho Cristo viene, Cristo salva, hay sanidad en Jesús, se predicaban esos temas, se predicaba mucho de los dones, del hablar en lengua y todas estas cosas. Y había un mover impresionante. En el año 84, 85, se levantó una escuela ahí donde está el Teatro Nacional, en una esquina, que era una escuela de liberación, sanidad interior se llama, de un hermano, un negro ahí, excelentísimo. Oiga, eso fue un boom, porque ahí estudiamos y aprendimos un montón de cosas. Pero hay que saber, es que yo no sé, a veces a mí me preocupa cuando la gente toma la cosa y la tergiversa, ¿verdad? Porque Ujú. antes era el espíritu de todo lado, pero así era algo, yo no sé, saber porque en ese tiempo la iglesia estaba creciendo, en los 70, 80, había un crecimiento y había muchas cosas ocultas, ¿verdad? Y se daban a luz y se había muchas Ujú. manifestaciones. Hoy en día Satanás cambió la estrategia y en lugar digamos, de estar en ese tiempo, digamos, de liberación, hoy es un tiempo que la gente está más ocupada en lo suyo y no le Sí, importa a los demás, ¿verdad? claro. Y Un la ejemplo, tecnología aleja. recuerdo exactamente. Lo hago un ejemplo. Me llama una señora y me dice, Pastor Lanza, es que mi chiquita de 4 años no duerme. Digo, ¿en serio? Ajá. Ok, ¿usted me permite ir a su casa? Sí, me fui con mi esposa. Llegué a la casa y le pregunté a la señora, dígame, ¿en qué lado duerme tu hija? Aquí. ¿Y en qué lado? ¿Para abajo o para arriba? Aquí. Entonces yo me puse en la posición de la niña. Entonces yo me levanté, no fue que me metí en la cuna por aquello, solo quise el cuadro. Me levanté y lo primero que vi fue una muñeca porcelana. Y yo ya tenía una experiencia con una muñeca porcelana. ¿Verdad? Una muñeca muy linda, preciosa de porcelana, que en aquel tiempo todo el mundo tenía. Era algo que todo el mundo tenía. Y yo ya tuve una experiencia con esa muñeca horrible, fea, porque tuve que hacer una liberación. No. Entonces, el Espíritu Santo me llevó a discernir lo que se estaba moviendo. Entonces, yo para estar más seguro, empecé a orar en el cuarto, pero cuando vi la muñeca me la brinqué. No oré por la muñeca, me la brinqué. Venía orando en cada muñeca y sentí que la muñeca movió los ojos hacia un lado, como siguiéndome, como diciendo, ah, ya te vi qué pasó. Y seguí, hasta que oré todo. Cuando ya terminé, porque no he orado por la muñeca, le dije a la señora, señora, ya encontré el problema. Ajá. Y me dice, ¿y dónde está aquella muñeca porcelana? ¿Cómo? Sí, ¿y qué hago con ella? Quiébrela, bótela. ¿Pero cómo? Si es de mi tatarabuela, mi bisabuela, que mi mamá, y traía toda la generación ahí. Oiga, y Claro. era la segunda vez que tenía una experiencia con una muñeca de esas. Entonces le digo, bueno, si quieres tener el problema, tenga el problema. Entonces yo me fui, oré por ella y me fui. A los días me llama la señora y dijo que quebró la muñeca, o sea, no la regaló, porque ni no la regala, quiebre, bótela, nada más al basurero. Dice que ella sintió una cosa aquí cuando veía la muñeca y algo aquí, al punto que tuvo que quebrar la muñeca, la botó, la despedazó. Y me llama y me dijo, Ujú. pastor, vieras cuando yo quebré esa muñeca, qué miedo. Yo veía que la muñeca me hablaba y me decía, ¿por qué me vas a quebrar? Y así, me contaba cosas como es, la verdad. Y la chiquita empezó a dormir en paz. Oiga, es impresionante. Paola tenía 10 años, yo tenía 7 años y medio, 8 años. Y nos invitan a la abuelita porque hay una niña que no puede dormir en los cuartos, ¿verdad? En el cuarto ella no puede dormir, no puede dormir. Un cuarto precioso, de esos cuartos de princesa, ¿verdad? Lindísimo, Claro, con claro, todos Ajá. adornados. llenos de puros muñecos. Entonces yo solamente me fijo y ya lo vi. O sea, con solo fijarme, lo pude salir. Se me arrima Joseph con 7 8 años y me jala la camisa y me dice, papi, ¿ya la vio? Le digo, ¿dónde está aquella? Ajá. Se me arrima Paola y me toca la camisa. Papi, ¿ya lo vio? Sí, ¿dónde está aquella? Ajá. Y llegó mi esposa y también, los cuatro lo vimos, esperando que Joseph tenía 8 años y Paola 10 11 años. Entonces yo le pregunté a la Ujú. chiquita, dígame algo, ¿ninguno de estos muñecos le da miedo? Y me dijo, no, ninguno. ¿Segura? Ok, entonces es una dinámica. Al papá le di un poquito muñecos a la mamá, a Joseph, a Paola, a mi esposa, y dejé 3 muñecos y entre ese el muñeco horrible y feo, ¿verdad? Que nosotros vimos. Y cuando Ujú. yo solo voy a la chiquita empezó a pegar gritos, que no, porque esa muñeca le cerraba los ojos, que esa muñeca le producía miedo, y ahí estaba el asunto de la muñeca. Oiga, Wow. una paila así, de esas que queman chicharrones para calentar, la pusieron Sí. ahí, le echaron, ¿cómo se llama? Lo que le echan a la pintura, eso, para mezclarlo.
que también es inflamable. Así No, es. el raso, sí. Tiner. Ajá. Echaron agua al ras, oiga hermanos, y le echaron un fósforo y no encendía, y no encendía, y no encendía, un papel periódico encendido y no encendía. Entonces me decía el Señor, y ahora qué hacemos, tranquilo, esto es con oración, y empezamos a orar. Oiga, hasta que el bicho empezó a tomar fuego, pero miras qué oración más tremenda, porque algunos tienen temor de miedo, ¿verdad? Ay, son los que a mí me gustan, ya no sabe cómo está el asunto, hasta que agarró fuego. Oiga, esta familia quedó Wow. impacto. Sí. Y así se les cuenta historias de cosas que uno dice, Dios Claro. mío, porque es discernir en cualquier cosa, y historias que uno puede contar. Sigo avanzando, hablar en diversas lenguas, No, ¿sabes? ok, yo si hubiera escuchado esto que estás diciendo hace unos 5 años, no hubiera creído nada, ¿verdad? Precisamente porque no tenía el espíritu. Claro. Entonces, bueno, sabemos que ahí tal vez a los que nos acompañan, pues tal vez cosas de estas pueden sonarles un poco extrañas. Ajá. Sin embargo, bueno, el Señor, así es el mundo espiritual, es la realidad, y yo puedo dar fe de lo mismo. Pero precisamente aquí es cuando el Señor nos llama y nos dice, bueno, usted es o frío o caliente, no puede ser tibio, porque si no más bien se hace frío. Quiero que sea caliente, quiero que sea, que experimente el reino de los cielos, que se una al bando del bien, donde siempre vamos a ser victoriosos, siempre vamos a ser ganadores en el bando del Señor. Pero esto más bien es un llamado a que personas que nos siguen la transmisión y demás, que desconocen muchos de estos temas, y yo a veces me pregunto, Señor, ¿cómo pones un tema tan complejo, digamos, desde el punto de vista de que una persona tal vez pueda no entender tan fácilmente todo lo que estamos hablando? Pero yo siento que el Señor lo que hace es una invitación precisamente a las personas que aún no conocen todos los regalos y todas esas bendiciones que el Señor tiene como para usarnos, más bien para ser utensilios para Él. Bueno, el Señor está lleno de revelación, está lleno de cosas maravillosas del mundo espiritual, pero para trabajar para Él, precisamente. Y si trabajamos para Él, nos ponemos el gafete del cielo, inmediatamente tenemos la póliza también de cobertura de Dios. Él nos cubre de todo mal, igualmente. La sangre de Cristo nos cubre de todo mal. Y bueno, es un camino donde vamos subiendo en conocimiento, precisamente no para nuestra honra, sino para ser mejores siervos para Él. Y bueno, eso nos lleva precisamente a este otro que al menos aquí ha sido un poco polémico en el país y demás, pero bueno, es precisamente hablar en lenguas angelicales. ¿Qué nos dices, Paz? Qué bonito eso lo que dijiste, Rolita, es que es impresionante, esto es de locos, así, sí, es de Así locos. es. Que haga la prueba, póngase usted en su cuarto y usted verá que alguien lo va a estar viendo. Y usted sí, ¿verdad? Alguien está, así con la luz prendida, empieza a orar para que se dé cuenta. Y usted va a sentir miedo y va a decir, porque el enemigo siempre va a querer apartarlo. Entonces ahí vas a ir aprendiendo un poquito. Cuando yo empezaba en esta escuela, yo en mi casa era el único cristiano que había. Entonces yo llegaba a mi casa y me ponía a orar y a mí me daba miedo porque sentía alguien atrás y esas cosas. Primero oraba con la luz apagada y después con la luz prendida y era igual. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero son experiencias que uno va teniendo y va aprendiendo. Ok, hablar en diversas lenguas, ¿verdad? Me gusta Sí. mucho lo que enseña el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos capítulo 2, cuando los hermanos, los 120, estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Y dice que se repartió como lenguas de fuego en cada uno de ellos y empezaron a hablar en diversas lenguas. Así se libro los Hechos. Si quieren, con más tiempo lo podemos leer o ahí lo pueden leer ustedes. Capítulo 2, cuando vino el avivamiento del Espíritu Santo. Ese día que estaban ahí, habían judíos de todas partes del mundo, porque estaban celebrando el día de Pentecostés, dice la palabra. Entonces, habían chicos que venían de Mesopotamia, digámoslo así para poder entender en español, otros venían de Italia, otros de Francia, otros de lenguas diferentes, de países diferentes, pero todos eran judíos. Y entonces ellos se quedaron impactados porque cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, hablaban las lenguas de la gente que vivía en cada uno de su país, ya sea allá en Italia, ya sea allá en Francia, allá en Alemania, qué sé yo, un ejemplo, ¿verdad? Diferentes, pero ¿qué hablaban? Dice la Biblia, las maravillas de Dios. ¿Cómo Wow. escuchar a estos galileos hablar en nuestro idioma? Si son, no son ellos galileos, no son ellos, ¿verdad? Decían ellos.
pero porque hablan así y hablaban las maravillas de Dios. Entonces, cuando hablamos de diversidad de lenguas, estamos hablando de un lenguaje. Recuerdo una vez que Jimmy Swaggart predicó, y eso nunca se me va a olvidar, dice que él estaba predicando y había un chino en la ganadería, pero el chino no entendía el idioma que estaba predicando Jimmy Swaggart, pero una hermana que estaba a la par empezó a hablar en lenguas, y todo lo que decía Jimmy Swaggart en inglés, la hermana se lo decía en chino, al chino, y el chino se convirtió porque escuchó al hermano hablar en su idioma, el mensaje de salvación. Entonces, Wow. yo creía porque Sí. yo decía, qué chiva esto, ¿verdad? De que el Señor te use con un mensaje hablando un idioma. Decía Daniel Piedra que él llegó a Portugal, perdón, a Brasil, y allá hablan el idioma, el de Brasil, ¿cuál es? Portugués. Portugués. Y entonces dice que él lloraba porque él quería, él no se hacía, no se comunicaba con los hermanos, y pasó orando y llorando, y al día siguiente ya estaba hablando en portugués, y todo el mundo asustado de escucharlo. Y yo, ¿qué Wow. lo que? Porque es que, en verdad, cuando uno está en el propósito de Dios, uno empieza. Ahora, esa lengua que habla el libro de los Hechos, pero también está la lengua espiritual, donde usted habla con Dios, donde solamente usted y Dios se están entendiendo de lo que están diciendo. Eso yo no lo podía entender, porque al principio, para mí, el hablar en lengua era como una moda en el tiempo mío, pero luego yo me di cuenta que yo necesitaba que el Espíritu Santo me guiara a mí. Entonces yo recuerdo cuando yo empecé, yo el demonial, no sé qué, y yo, un hermano nos exhortó. Entonces yo era líder de intercesión. ¿Vieron que Parece que se te todo entrecorta un poco. avergonzado y le pedí perdón al Señor y al Espíritu Santo? ¿Me escucha ahora? Es que, ¿cómo lo oye? Ahí te escuchamos mejor, sí. Igual. Perfecto. Entonces recuerdo que el Espíritu Santo me cayó y empecé a hablar en lengua a partir de las 4 de la mañana en las vigilias que hacíamos. Oiga, hablaba y hablaba y hablaba y no podía parar. Fui a dejar a mi novia hasta la casa, que eran como 4 kilómetros, y hablando con ella en lengua, y ella muerte de risa porque no me entendía nada. Llego a mi casa, me monto en el bus y le hablo al chofer en lenguas, y me toco, ¿verdad? Llego a mi casa hablando en lenguas, nadie me entendió. Me levanté hablando en lengua, fue una experiencia tan preciosa. Y si usted me dice a mí, ¿y qué hablaba? No sé, el Espíritu me tomaba la lengua, yo solamente hablaba. Pero luego, como dice en el libro de Marcos, donde te darán nuevas lenguas, que habla el libro de Marcos capítulo 17. En ese nivel Dios me llevó y empecé a desarrollar la lengua y ya pude aprender a dominar las lenguas para poder hablar con Dios. Entonces yo, por ejemplo, yo estoy hablando en lengua, adorando a Dios y empiezo a hablar en lengua, de repente me desaparezco, o sea, yo me transporto, sí, y es algo tan, es que no sé cómo explicarlo, son experiencias que uno tiene muy chidas. Sobrenaturales, claro. Pero ¿qué es esto? Yo siento como que el Señor me toma, pum, y pues me suelta, ¿verdad? Pero esas son experiencias de esa lengua personal con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu escudriña hasta lo profundo de Dios, imagínense, y nos escudriña a nosotros, y Él sabe de lo que tenemos que hablar con el Padre. Entonces, esa es la experiencia que yo he tenido con respecto a eso. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿en este tiempo se habla en lenguas? Bueno, a mí personalmente sí me pasa. Sí me pasa, pero es cuando me siento muy profundo en adoración, por ejemplo. Pero las demás personas, en ese tiempo era una moda, todo el mundo hablaba en lengua. Era impresionante, ¿verdad? Y yo decía, porque la gente practicaba lo que Dios le daba. Y ahí es donde empieza el crecimiento, lo que el Señor está dando. Claro, claro. Métase en Mateo 6:6. Pastor, ¿y qué dice Mateo 6:6? Vaya, búsquelo. Y usted cuando se mete en Mateo 6:6, el Señor le va a revelar a usted y le va a dar esa experiencia que muchos hemos vivido. Así Así ¿Está es. bien? es. Vamos. ¿Cuál nos falta ahí? Ya terminamos. Falta la Bueno, interpretación, ¿verdad? Interpretación. la llave para el anterior. Interpretación de lengua, falta eso. Ok. De eso sí les puedo hablar nada más de lo que he visto, pero eso sí no lo he vivido, ¿verdad? Y eso me pasó en varios lugares, experiencias muy lindas. Y la última vez que tuve la experiencia fue en Café, y le voy a dar dos nombres, se llaman Rebeca Villaplana y Emanuel Villaplana. Esos chicos son especiales, si los vieras, qué cosa más tremenda.
y nosotros hacíamos oración con los jóvenes y con el grupo de artes. De repente empezó Rebequita a hablar en lengua, pero es que cuando viene la lengua de parte de Dios, hay una paz y hay un silencio impresionante. Y de repente empezó Emanuel a traducir lo que decía Rebeca en la lengua que no entendíamos. Y vino un quebrantamiento, porque al decirlo en español, hubo un quebrantamiento sobre toda esa juventud que estaba ahí. Y el Espíritu Santo empezó a hacer cosas bellísimas en la gente. Quebrantamientos, la gente se humillaba. Fue algo espectacular de lo que Dios hizo y quebrantó a la juventud de Casi en ese momento. Esa fue la última vez. Y de ahí, hermanos, nunca más he tenido la experiencia. Yo no la he podido vivir, he vivido todas las demás, menos esta. Yo no sé por qué el Señor no me ha dado el privilegio, pero algún día, no me preocupo, algún día el Señor nos la va a dar. Ahora, ahora tengo 4 más para regalárselas a ustedes. ¿Qué le parece? Para ir terminando. Excelente. Antes Paz, de entrarle a esa, nada más, tal vez un detalle que se nos pudo haber quedado del anterior. Que también la palabra del Señor nos dice, ahorita no tengo el versículo, pero que cuando nosotros no sabemos qué orar, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Entonces, nosotros estamos bloqueados naturalmente, pero nuestro espíritu sale y habla con el Padre, y bueno, ahí como diciéndole a la carne y al alma, corres en un momento porque estoy hablando, y más bien estoy ayudando a usted mismo, y empieza uno ahí uno nada más sabe que está hablando algo extraño, no se sabe qué, y tal vez sí impacta un poco la parte de las emociones, y uno se puede sentir o triste o feliz, o etcétera, etcétera, varias emociones en el alma, pero realmente lo que está habiendo ahí es una comunicación con el Padre directo, y más bien eso puede ser la antesala de cosas de bendición que pueden pasar después, porque el Espíritu es el que está orando y está pidiendo exactamente que nosotros necesitamos también lo que requerimos en la vida. Rolita, eso que vos decís es impresionante. Año 1982, estaba de acuerdo del año. De eso, en el 84, perdón. Estaba yo diciendo, Señor, tiene que haber algo más de parte tuya. Porque yo sentía que mi oración no subía, no llegaba más allá, sentía que pegaba por techo. Y entonces me puse a orar con el Señor, dice, diríjame. Yo trabajaba en ese tiempo en el Banco Banks. Y entonces yo dije, me voy a pie porque yo vivía como a 15 minutos a pie de San José. Y me vine a pie, bajé por el registro civil, el antiguo registro civil, bajo 100 metros y llego ahí había un local verde y escucho yo bulla. Digo, ¿qué es lo que suena? Como que están orando. Y no sé por qué me metí. El Espíritu Santo me llevó a ese lugar. Y encuentro como 200 personas intercediendo. Y yo hasta aquí Dios, hasta por fin encontrar la respuesta de Dios. Y me metí a llorar. Y empezaba la gente a moverse y a hablar en lengua. Y me jalaba la mano para acá y para allá. Y mira, yo todo este asunto, ¿verdad? Porque no, era muy pasivo a la hora de orar, muy pasivo. Ahí fue donde conocí al apóstol Roberto, mi amigo Roberto y al profeta Alex. Y entonces decía Roberto, ¡silencio! Él estaba en el centro y todo el mundo callado, ¿verdad? Y dice, prepárense, porque ahora vamos a entrar al infierno. Y digo yo, oh, Ave María Purísima, no me va a meter este hombre así. Y entonces empiezan a orar y aquella cosa, pero era una oración, oiga, que yo nunca en mi vida la había experimentado. Y claro, me gustó. Y llega, y digo yo, ¿y cuándo se reúnen ustedes? De lunes a viernes. Oiga, hermano, yo estaba de lunes a viernes ahí. Entonces yo veía que ellos calaban así, hacían así, caían al suelo. Vamos, levántese, se levantaba y aquella cosa era así, ¿verdad? Y yo, ¿qué es lo que están jalando esta gente, verdad? Porque hacían un montón de alemanes. Y yo no sé por qué yo empecé a meterme en esto de orar y interceder. Y empecé a orar y interceder. Veas qué lindo, fue algo impresionante porque yo llegué y cerré mis ojos y empecé a orar y interceder por lo que hacía el hermano. Y de repente yo me encuentro en una zanja como de 2 metros de ancho. Y yo me veo en la zanja, pero yo estaba asustado en medio de la zanja y yo veo que aquí está la pared de la zanja y aquí está la otra pared al otro lado. Y yo me quedo así viendo y empiezo a ver caras debajo de las paredes de la zanja. Y yo empiezo a sacar gente de ahí porque me pedían, sáquenme de aquí. Y yo sacaba. Entonces el Espíritu Santo empezó a revelarme cosas que yo no entendía en ese momento. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Era una vivencia impresionante. Por lo que usted decía, con gemidos indecibles. Entonces, eso yo lo aprendí ahí en la intercesión. Y Dios me hizo empezar a tener ese gemido por los perdidos. Por eso mi pasión es las calles. Mi pasión es el perdido. Ustedes no, pero yo
4 paredes. Y gracias a Dios que estamos ahorita afuera, porque soy feliz afuera, porque afuera está la felicidad. Entonces ahí es donde uno empieza a esto, tener gente muy linda. Termino con las 4 para regalárselas. Sí. Excelente. Démosle, claro. La gente no entiende eso. Okay, hay una pregunta que me puso ahí Dieguito. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Dios los da a sus hijos para capacitarlos a trabajar juntos por el crecimiento de la iglesia. Qué importante es esto. Juntos para el crecimiento de la iglesia. Dice, deben usarse en comunidad de propósito, por el bien común, nadie por lo suyo, sino por el bien común. Una vez me contaba un hermano y me decía, uy, estamos trabajando con niños, hacemos aquí, hacemos allá. Y le digo, hermano, enséñeme, yo necesito, ¿no? Porque usted no es de nuestra iglesia. Tenía ganas, yo no sé si pegarle o enviárselo al Señor, no sé. Sí. ¿Cómo me vas a decir eso si Dios te dio algo? Por eso yo soy alguien que cuando Dios me regala a mí, yo lo comparto. Porque claro. yo era un necesitado en ese momento de poder apoyar. Entonces, deben de unirse con un propósito común. Y el deseo principal debe ser siempre que Cristo sea glorificado. Nada para ustedes y nada para mí, sino que el Señor Jesús sea exaltado en todo lo que estamos haciendo. Entonces, dice la Biblia en Efesios 4:12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, los dones no se dan como un premio a nuestra espiritualidad, sino el Espíritu lo da conforme a la necesidad. Se pueden estar ahí y se van a encontrar una persona enferma y ustedes ahora, nada más ahora. ¿Y quién los va a usar? El Espíritu Santo, y el Señor va a sanar. Amén, así es. Ahí se va a usar en el momento que el Señor nos quiera usar en ese momento. Entonces, me gusta mucho lo que dice 1 Corintios 12:7. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Wow. Entonces, ahí es donde uno empieza a tener. Ahora sí, le voy a dar 4 dones más del Espíritu que son muy pocos conocidos. Vamos a ver si ustedes los conocen, ¿verdad? Dios da muchos dones a los cristianos para ayudar en el crecimiento de la iglesia. Y muchas veces oímos sobre los dones de predicación, de sanidad, de profecía y el hablar en lengua. Pero esos no son los únicos dones que existen. La Biblia habla de varios y otros dones que también son importantes. Uno de ellos se llama el don de la administración. Daniel capítulo 2, versículo 48 dice, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos y lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios, o sea, un administrador. Entonces, entre los dones tenemos la administración. Hay gente que es carísima para tener la parte de la administración. Ahora, Dios les da a algunas personas la capacidad para organizar y administrar. Este es un don muy importante porque no es una tarea fácil administrar las actividades y finanzas de una iglesia. La profecía de Daniel llegó a tener mucha influencia y no solo porque interpretaba sueños, sino porque también tenía el don de administración. Le voy a dar otro ejemplo del don de administración, José. Daniel era un sanat panea. Y ustedes van a decir, pastor, ¿y qué es un sanat panea? En la próxima enseñanza se las llegará. ¿Está bien? Buenísimo. Número 2. Se llama el don de la ayuda. Filipenses capítulo 2, versículo 39 al 30 dice, recíbalo con el Señor, en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestar. Está hablando el apóstol Pablo de alguien que les servía en medio de la adversidad. Entonces todos debemos ayudarnos los unos a los otros, pero Dios le da a algunas personas una capacidad especial para reconocer la necesidad y ayudar de la mejor manera posible. Hasta los líderes necesitan ayuda. Nosotros los pastores, si los hermanos tienen el espíritu de ayudarlos, no lo podemos hacer. No lo logramos. Número 3. Qué interesante, disculpa que te interrumpa, pero en estos tiempos ese está muy, muy necesario, está como encendido, ¿no? La necesidad de ese don. Sí, claro.
Inclusive, pastor, ahora que dices eso, y buenísimo, porque dice ahí que debemos ayudar, hasta los líderes más bien necesitan ayuda. A veces pensamos que no, el pastor Manuel Lanza acá está necesitando ayuda, si el pastor, el Señor lo usa, si el pastor está en oración todos los días, conoce la palabra, acá está necesitando ayuda. Y no, se nos olvida que también somos seres humanos, que también sentimos, que también necesitamos apoyo, que también necesitamos ayuda. Y tal vez la gente dirá, ya va a hablar de que entonces hay que bendecir financieramente el pastor. No se trata de eso, se trata del apoyo que yo estoy seguro. Y lo hablo porque yo también tengo un grupo con mis discípulos y qué bonito se siente cuando ellos te preguntan cómo estás, cómo te sientes, queremos orar por ti, queremos bendecirte. Eso lo hace sentir a uno muy bien. Y en estos momentos, en estos tiempos, yo creo que, como bien lo decía Ronald, todos necesitamos de esa ayuda. Una llamada, un mensaje de texto, el compartir una semillita, una palabra de bendición. Yo creo que todo eso nos ayuda como cuerpo de Cristo también, y es un don que yo estoy seguro que cualquiera que tenga la disposición y el deseo de que Dios lo use como esa ayuda, va a ser de muchísima bendición para cualquiera. No, y lo bonito de esto, Dieguito, es que vamos a mencionarlo un poco más. Nosotros los pastores no podemos llevar la obra si no tenemos gente que nos ayuda. Claro. ¿Verdad? Y ese corazón de entender la visión hacia dónde vamos, los impacta para poder como crecer en lo que estamos haciendo. El reino de Dios no es de los pastores que pertenecen al Señor, y todos somos un solo pueblo haciendo la voluntad de Dios. Claro. Clarísima. La tercera, generosidad. Según de Corintios, capítulo 8, del 1 al 2 dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Verdad? Así es. Ok. Luego viene la cuarta, que se llama I love you. Ay, carajo. Amor se llama. El amor se llama. Pastor, antes de entrar a esa, a la cuarta, la última, ya que no queremos que se acabe, ojalá pudiera sacar unas 10 más. Pero bueno, estoy seguro que si nos metemos a profundidad, a bucear en la palabra, cada uno de los que estamos allí conectados encontramos más. Pero esta generosidad tiene un tip ahí escondido, que lo que estás dando acá, lo que estás sembrando aquí, está creciendo la mata en el cielo, está creciendo la cuenta que tenemos en el banco celestial. Entonces, más bien ahí ganamos más nosotros. Qué lindo lo que hizo. Lonita, usted me está activando gente que ha sido bendición en mi vida, y cuando usted habla me la activa, entonces lo tengo que soltar. Hay una señora Por favor. se llamaba Doña Teresa Marín, se llamaba. Es Doña Teresa. Cuando yo me convertí al Señor, esa señora me enseñó a mí a evangelizar. Vea, ella no sabía leer, no sabía escribir, pero tenía una pasión por los niños y por la gente perdida. Y ella me decía: Manuelito, vamos conmigo, usted que toca la guitarra, necesito un guitarrista. Yo apenas estaba empezando, con cosas sabía. Y yo, vámonos, con cuatro notas yo cantaba y un chiquito y la gente. Entonces ella me empezó a apasionar en el evangelismo impresionantemente. Y entonces yo recuerdo que ella empezó a envejecer. Ya yo tenía casi 20 años, 22 años, y ella tenía por ahí unos 60 y pico, casi algo así. Y la señora iba a evangelizar hasta que llegó el tiempo y dijo: Manuelito, no puedo más caminar, pero hagamos algo. Wow. Dice ella: no tengo plata, no tengo oro, pero le voy a regalar lo que más tengo: la oración. Es decir, vaya usted y siga. Nosotros le llamamos Campo Blanco, le llamamos cuando levantamos células, le llamamos Campo Blanco. Y me decía: vaya a los Campos Blancos, como decía ella, y yo voy a orar por usted. Y recuerde que estoy orando por usted. Y ya no sabía ni leer ni escribir. Y eso es más lo que más me impactaba, cómo ella pudo entender la voluntad de Dios en ella. Oiga, y entonces ya llegué, y mira, yo con mi esposa éramos novios de tiempo, íbamos con todo la porque eran como 10 o 15 campos blancos que teníamos en ese momento. Entonces ya la señora se empezó a enfermar, yo ya me casi con el dedo. Y entonces, antes de morir, ella me decía: recuerde que sigo orando por usted. Porque a veces la gente cree que generosidad tiene que ver con plata. Vea, yo he reprendido al Dios Mamón. Para mí va jalando, porque yo no quiero
interés de, no, ve en serio, le abro mi corazón y Diego lo ha visto, yo no ando ahí ni pidiendo ni nada, porque yo Sí. no quiero meterme en nada, Dios guarde, mi compromiso es con Dios y dependo del Señor. Pero cuando hablamos de generosidad la gente es así, ay, los pastores tienen, no, yo no estoy hablando de eso. Te estoy poniendo el ejemplo de Teresa Marín, ya está en el cielo, donde ella me decía, aún muerta, voy a seguir intercediendo por usted. Y todas Wow. las palabras que ella me dice, está hablando por mí allá en el cielo, yo no sé, pero yo siento que ya ahora, ¿verdad? Y entonces ella me dejó un legado a mí y lo he hecho, porque su generosidad era su pasión por el reino de los cielos. Qué bueno, Qué bueno. qué bueno. Buenísimo. Vamos les puedo enseñar 5 más fáciles, pero si nos da el tiempo. Pero hoy con el que me gusta, amor. Es así. 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Y esto es lo más importante. Si tengo el don de profecía y entiendo los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta amor, como dijo aquel, nada soy. Toco madera. Quedó listo. ¿Ven? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Tener los dones o tener el amor y la pasión por lo que yo hago por el reino de Dios? Definitivamente el amor. Claro. Claro. Los dones vendrían siendo la carrocería, la ventana, digamos, todos los asientos, pero el amor son las llantas que mueven el carro, si no, de lo contrario no se mueven. ¿De qué nos sirve, pastor, tener los dones, todos los dones, si no tenemos amor? Porque entonces no lo daríamos para el servicio del Señor. Y como hablábamos ahora, el Señor nos lo da por una necesidad, pero si no tenemos amor por los demás, entonces, ¿cuál va a ser mi interés? Eso está fuertísimo, está buenísimo. Vea, uno que ha caminado mucho, yo agarro para mi saco. Así, chicos, vea, yo agarro para mi saco. Yo no todo lo sé. Yo he tenido que aprender a ver, a oír y a callar. Así, y toda mi vida, esa ha sido mi escuela. Toda mi vida ha sido mi escuela. Ver, oír y callar. Y yo, cuando alguien me pregunta, yo le enseño. Si no me pregunta, me quedo callado. Decía mi abuelita, es mejor ser deseado que no sobrado. Y Dios me ha llevado a mí, digamos, el caminar con mi pastor Ronald Vargas. Yo no sé, yo creo que ya me gané el cielo con el pastor, ¿verdad? Porque él es una persona muy demasiado desafiante en muchas cosas, positivamente hablando, ¿verdad? Y me ha desafiado a mí. Y entonces, yo que estoy muy cerca a él, digamos, yo el pastor que él es muy duro, pero el pastor es un suavecito, tiene corazón, ¿verdad? Pero he aprendido que de su dureza, si él no es así, la gente hace lo que da la gana. Y tiene que dar una pausa. Que eso yo nunca lo aprendí de ninguno de mis pastores que he tenido, ¿verdad? Sí lo he aprendido con el pastor Ronald. Y eso, digamos, como él es tan duro y no negocia las cosas de Dios, porque él se para en eso, y a mí más de una gracia, porque el hombre se para, dice, entonces yo agarro lo bueno, y digo, no, es que él está Claro. lo que él cree y lo que él piensa. Y entonces, y siendo un hombre fuerte, tiene mucho, yo le veo el amor que él tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí me hace gracia porque cuando uno anda mucho con una persona como que se le pegan las cosas, ¿verdad? Y entonces me ha dicho, ¿te pareces al pastor Ronald? Entonces me acuerdo con deseo, ¿verdad? Y ahí se le pega 20 años caminando con una persona, llega uno a tener muchas cualidades de esa persona. Pero hoy en día sí, yo quiero que, no sé si al final cuando oremos, en ese tiempo no se ve nada de eso, chicos. Vean, yo estoy sorprendido, así les abro mi corazón y los admiro a ustedes dos por la pasión de descubrir esto de los dones. Porque hoy la gente no le interesa. Vea, la gente dice, y lo he escuchado, pastor, doy una ofrenda para que ustedes oren por mí. Entonces digo, ¿cómo? Que yo ore por usted, porque usted manda una ofrenda. Digo, no, me va a jalar, no sea tan vagabundo. No, señor, a mí no me dinero, no me interesa nada, me interesa su crecimiento en el Señor. Y me dice, Qué bueno. pero es que ustedes todos son así. Digo, te equivocó conmigo, yo no soy así, porque a mí Dios me da una responsabilidad. Yo recuerdo que en mi casa, el primer teletón que hicieron en Costa Rica, yo venía a una actividad del banco donde yo trabajaba, y entonces yo dije, mira el teletón, llega la teletón, pero yo escuchaba gritos afuera, gritos de llanto, de dolor. Digo, ¿qué suena afuera? Y me asomo por la ventana. Y a los 100 metros de mi casa había una cantina y había un chaval que le decía Camilo, ¿verdad?
Y había un muchacho que empezó a retar a Camilo a pelear. Camilo estaba sentado y no sé qué, no sé, el tipo de Camilo se dio media vuelta y le metió un picolora, una cuchilla picolora aquí y le rajó el codo. Oiga, y el tipo salió corriendo, la muchacha pegando gritos. Entonces yo me quedé así como en pausa, ¿verdad? Y todo el mundo gritando y llamando a la ambulancia. Y yo no oré por el muchacho. Me impacté mucho porque le salía la sangre por todos lados, no llegaba la ambulancia, era terrible. Y yo ni siquiera le hablé de Cristo antes de que se muriera ese muchacho y todo el enredo. Y me fui llorando porque el muchacho, 15 minutos llegó a la ambulancia y ya se había muerto. Vea, y yo lloré, y me sentí tan culpable y me acordaba de alguien que dijo que la sangre de él iba a caer sobre mí, ya todo enjuiciado yo. Entonces lloré al Señor y dije, Señor, dame una oportunidad porque lo hice mal. Yo tuve que haberle hablado al Señor a él, y orado por él y prepararlo antes de que se muriera. Como a los 2 meses, 3 meses venía yo era mensajero del banco y venía bajando la bruca para llegar a la Pozuelo. Y como a los 500 metros veo un tráiler atravesado en la curva de la Pozuelo. Y vi un montón de gente y esta era la oportunidad. Y voy soplado en la moto, español en la moto. Y no dejaban entrar. Había una señora debajo de las piñas del camión, del tráiler, ¿verdad? Déjenme entrar, déjenme entrar. Y verdad. Y cuando yo iba a orar por la señora, Dios me impactó, porque la señora decía, Dios va mi pastor y nada le faltará. Ni las llantas de ese tráiler me tocarán porque tú estás conmigo. Y yo caí hincado, me puse a llorar. Yo no sé si el Señor me probó esa oportunidad, pero yo entendí algo. Hoy en día, la gente no le importa a la gente. Hoy en día, no hay pasión por las personas. Por eso yo no puedo hacer esto, los dones del Espíritu Santo, porque no hay una pasión por esas personas que necesitan eso que el Señor nos regala a nosotros. Eso es un don. Y Él lo va a usar en cualquier momento, ahí con la empresa de ustedes, con los compañeros de ustedes, no sé dónde estamos. Yo siempre, yo tengo un quebrantamiento en mi espíritu, porque digo al Señor, Señor, ¿dónde está esa gente que te buscaba? Y me aparecen ustedes dos con esto. Y yo decía, Dios mío, todavía hay 7,000 que no han doblado las rodillas, ¿verdad? Gloria a Dios. Están ahí inquietados para que los hermanos y las personas puedan aprender esto que es tan rico que es. Dios, úsame en su tiempo, pero cuando tú seas maduro y responsable. Porque hay una escuela que aprendí de los judíos. Cuando nace un bebé, le dicen a la mamá, ¿qué tuviste? Y ella dice, un palito. O no, tuve una rayita. Y usted dice, ¿qué es eso? Un palito y una rayita. Para un judío, un palito es un niño. Y para una niña es una rayita. Ni siquiera le dicen una mujer, ni siquiera le dicen un varón. Hoy en día hay muchas personas que están en el Señor y todavía son palitos y rayitas porque no han crecido, no se han desarrollado, no han pagado el precio y no son hijos. Entonces, usted que me escucha allí, con todo el respeto, vuélvase a Dios, no sea tan fantasioso. Decía algo, y decía, a veces el alma, el sentimiento se mete, pero la Biblia nos enseña que Dios anda buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad, no con sentimiento, no con el alma, porque Dios es espíritu. La única forma de que usted pueda hablar con el Padre es en espíritu y en verdad. Esa relación, espíritu, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y la verdad tiene que estar en tu boca, que es la palabra. Entonces, cuando tú adoras o cuando tú oras, hable conforme a la palabra. Y entonces el Padre está en el cielo y está cerca de ti, te va a recompensar con esos dones que hoy en día nos estamos ocupando. Amén, amén, amén. Buenísimo. Así es. Qué bueno, pastor. No, no. Y como vos lo decías, de hecho, esto que estamos diciendo aquí es un ejemplo vivo de cómo el Espíritu Santo está encima de nosotros, por ejemplo, de nosotros tres, y me conecta a mí con vos, y junta lo que Él quiere y tira su voluntad, y es lo que se está transmitiendo aquí, su voluntad, precisamente. Pues muchas gracias. Estoy muy contento porque todavía hay que tener que no han doblado sus rodillas. Y eso es lo que más me gusta. Porque hoy en día estamos negociando el reino de los cielos. No nos importa si se van para el infierno. No nos importa si crecen o no crecen. No, no. El amor. Como lo que aprendimos a lo último. Si no tengo amor, nada. Soy como una moneda que suena, nada más. Solo huya. Pero no hay nada de la esencia del Padre hacia los demás. Oh. Qué bueno, qué Buenísimo, bueno. Yo buenísimo. realmente le agradezco mucho al Señor porque
esta oportunidad y esta herramienta que Él pone en nuestras manos. Es como cuando yo estoy en la iglesia, por ejemplo, y mi pastor está dando una palabra buenísima y demás, uno desea como agarrar al pastor, llevárselo, digamos, y ponerlo en el medio de la plaza o en medio de una cuadra ahí para que la demás gente pueda escuchar. Y esta oportunidad que nos da es como, por ejemplo, el caso tuyo, bajarte de donde estabas con el micrófono, quitarle el micrófono, ponerle allí los audífonos y que muchas personas tengan la oportunidad de escuchar esto, que para algunos es como un tesoro, es algo que está escondido ahí, que solo algunos encuentran, pero realmente está a disposición de todos. Y hoy es un llamado a todas las personas que están allí conectadas, porque cada vez que algo le suena a misterio, es una invitación del Espíritu Santo a ir más profundo, porque ahí hay tesoros, ahí hay perlas que están disponibles, nada más es cuestión de escarbar un poquito, se va a encontrar una, y si escarba más se va a encontrar un montón. Así es. Que vos decís, Ronald, es muy cierto. Una vez un hermano estaba perdiendo su casa, ¿verdad? Es un dentista. Y él me dice a mi pastor, Lanza, me dice, ¿habrá algún versículo que usted me pueda regalar para compartir con mi familia? Porque estamos perdiendo todo. Y dije yo, le voy a regalar el teléfono de Dios. ¿En serio? Dios tiene el teléfono. Porque él es muy nuevo, ¿verdad? Y dije, sí, está en Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no vas a perder tu casa, pero clama al Señor con tu familia. Y el Señor, haz un milagro. Y el Señor se puso a llorar y se puso a reír también porque dije que era el teléfono de Dios. Y fue y lo hizo en su casa. Y a los 2 días me llamó y me dijo, Pastor Lanza, yo no sé qué pasó, pero yo empecé a clamar a Dios y Él me escuchó con mi familia. Me acabas de llamar de un Wow. buffet de ahogados y mira, fulano, le podemos salvar su casa. Y me dice, y tengo miedo. Le digo, ¿por qué tiene miedo? Me dice, porque me pueden, hasta, digo, ok, averigüe si existe el buffet, averigüe qué es lo que hacen ellos, y si yo le mando a la puerta, pues agarre. Pues el bandido la agarró, averiguó y todo el asunto, y no perdió su casa. Entonces siempre Wow. me llama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Así Es es. que hay momentos en las palabras, y eso se lo regalo porque alguien lo está ocupando en este momento. Amén, amén, Sin amén. duda, sin duda. Pastor, bueno, dejamos la conclusión de la transmisión, que es lo que nos gusta, que la conclusión tiene que ser espiritual. Y bueno, ahí viene siendo un ejemplo de todo esto que estamos hablando. Hay un mundo espiritual del cual nosotros, que somos sus hijos, lo arrebatamos para bien. Y entonces te dejamos la palabra para que seas el que dispare. O sea, ¿qué quiere que le dispare? Que dispare activación para todos los que estamos aquí. Y bueno, aquí yo Ah, estoy apuntando y apuntando todo lo que nos diste. Y realmente ha sido un regalo del Señor. vale, Ver Una, ese, una vale. oración, una oración de cierre bien poderosa, paz, para todos, cerrando esta y sellando esta palabra poderosísima. Yo quiero cerrar antes de que nos bendigas con la oración, con esto que pone Jonathan Ruiz, que me bendice muchísimo en lo personal. Dice, qué bueno, todo lo que han hablado ha sido de gran bendición y de mucho aprendizaje. Yo le doy la gloria a Dios porque precisamente para esto es este espacio, para esto es este espacio y estas palabras a mí me llenan. Ha sido de gran bendición y de mucho aprendizaje la gloria del Señor, porque con solo saber esto ha valido la pena cada segundo, cada minuto, cada enseñanza, lo que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón, porque de eso se trata, de que todos aprendamos en el Señor, todos crezcamos y nos edifiquemos como cuerpo de Cristo. Así que muchas gracias, pastor, por tu tiempo. Muchas gracias por sí. bendecirnos con lo que el Señor te ha compartido, con esos testimonios poderosísimos. Si hay algo que yo siempre he dicho es que no podemos callar los testimonios que el Señor nos regala. Son de victoria, son para glorificarlo a Él y aquí lo vemos en lo que nos estás diciendo. Así que muchísimas gracias. Primeramente, los bendigo a ustedes. Amén. Gracias porque invierten en el reino, en esta sala, para que muchos puedan conocer al Señor. Yo los bendigo a ustedes. Y ustedes no saben cuánto yo los amo a ustedes. Y los he llegado a admirar porque ustedes son punta de lanza en esas cosas. Punta Amén. de lanza. Porque yo sé que ustedes son chicos muy recién convertidos en el Señor. 4, 5 años. Hay gente que tiene 40 años y no hacen nada por ese asunto. Y segundo, bendigo a Jonathan porque Jonathan Ruiz es un hijo espiritual impresionante. He caminado con él, hemos llorado, hemos reído. Hoy estamos en el tiempo de la victoria y le lanzo esa palabra a Jonathan. Jonathan, siga adelante. ¿Quién dijo miedo?
El Señor va como poderoso gigante delante tuyo y ese anhelo que hay en su corazón, que yo también estoy orando contigo por eso, ya lo vamos a ver. Así que tenga paz. Ahora sí, voy a orar por todos los que están ahí, las personas que están ahí preciosas, que sacaron el ratito para estar con nosotros, porque es impresionante. Vea, yo siento aquí la presencia de Dios, en serio. No lloro porque estoy sosteniendo, pero siento un temor de Dios impresionante. Y doy gracias a Dios porque esto es necesario, que se quiebren hoy. Porque esto está muy sencillo, no lo he profundizado como yo quería hacerlo, porque sé que hay muchas personas que están empezando y muchas que están terminando. Entonces, la próxima vez más carne a esto, más sabor. Bueno, la Amén, próxima, claro. para poder Así compartir. Pero es. vamos a orar en el Claro nombre que de sí. Jesús. Yo bendigo a cada persona, a cada familia que está en este momento conectado con nosotros. Gracias, Señor, porque sacaron un tiempo donde tu Espíritu Santo nos está convenciendo volver a la senda antigua, Señor. Estamos hoy, Señor, ceñidos con los distractores de este mundo, Señor, y nos has sacado de tu diseño y de tu propósito. Hoy te saco una palabra y es volver a la senda antigua, volver a caminar en el temor que debemos de tener, porque hoy la gente no te tiene temor, y no es un temor de miedo, sino un temor de honra y respeto hacia tu nombre, hacia ti, Señor. Padre, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Si hemos conquistado al Espíritu Santo por nuestra falta de conocimiento en la verdad y por nuestra ignorancia de estudiar las Escrituras. Señor, en lo sencillo que hemos enseñado, Padre, pido que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, empiece a quebrantar los corazones que en este momento están allí conectados con nosotros, que están deseando una experiencia contigo, una experiencia aún más profunda, Señor, de que tú nos puedes llevar a tener delante de ti. Oro por todos sus amigos y hermanos que están con nosotros, Señor, y gracias por Sancho, gracias por Ronald, por Dieguito, Señor, gracias, Padre. Yo los bendigo a ellos, Señor, y te agradezco porque hoy, Señor, hoy tú me estás enseñando que todavía hay muchos que no han doblado su rodilla ante Baal y están con temor de tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Gracias porque estamos a la distancia, pero estamos cerca, conjuntos, unánimos, como dice tu palabra, delante de ti, Señor. Una vez más bendigo a cada amigo, a cada familia, a cada niño, a cada joven, a cada adulto que está allí y el Espíritu Santo tocando su vida. Señor, desata sanidad ahora sobre los que están enfermos. Tú me pones personas que están enfermas en este momento y que están escuchando esta palabra. Reciba tu sanidad en el nombre de Jesús. Toda dolencia se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Y que en el nombre de Cristo tu voluntad se mueva en medio de este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, amén. Amén. Qué hermosa noche. Muchas gracias, pastor. Y bueno, igualmente bendecimos tu familia, bendecimos tu tiempo, que redima el Señor tu tiempo, te lo multiplique. Gracias por este regalo y bueno, esperemos que no sea la última. Este canal es del Señor y Él invita a los que sea, pero yo creo que eres uno de sus hijos que Él le encanta vivirlo también, entonces sé que no va a ser la última por acá. Perfecto, está bien. Muchas gracias, Dieguito y Ronald. Les amo un montón. Que Dios les bendiga. A todos los que están. Igualmente, pastor, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bendecimos tu hogar, te bendecimos a ti totalmente. Amén. Bendiciones espirituales de lo alto, pastor, y que esos dones también se aviven en ti, se multipliquen y sean fortalecidos al 100 por 1 para que sean materializados por cada discípulo, por cada persona que el Señor va a poner en tu camino. Doy gracias a Dios por tu vida y por tu familia. Te bendecimos montones. Muchas gracias. Sin coronavirus. ¿Está ahí? Eso es buenísimo. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, pastor. que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.
de